Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, continuamos con nuestra serie de lecturas bíblicas, nuestra serie de podcast, ya hoy el número 36, leyendo la Biblia en un año. Ahora vamos a considerar un tema muy personal. Es el trato individual o personal que Dios tiene con cada uno de sus hijos y cómo el Señor utiliza diversos medios, aún los más asombrosos y extraños, para nuestra santificación. Comenzamos en Génesis 38, donde extrañamente la historia de José es interrumpida por un proceso o por una historia bastante bizarra para encontrarla en la escritura, pero es de suma importancia. Ahora el foco deja de ser José por ahora y se centra en uno de sus hermanos, Judá, el ideólogo detrás de la venta de José como un esclavo y el acuerdo que tuvieron sus hermanos de engañar a Jacob. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Judá comienza a desarrollar una crisis moral muy seria, muy profunda, y termina abandonando a su familia, a la comunidad del pacto. Se junta con un adulamita llamado Hira, se casa con una cananea, cosa que no estaba permitida dentro de los propósitos de Dios. Aún antes de la ley de Moisés, vemos que desde Abraham se había hablado que sus hijos no debían juntarse con las mujeres de aquella tierra. Y da a luz 3 hijos. Los 2 mayores muestran una profunda perversión. El primero, recibe esposa, y el texto no nos dice exactamente muchos detalles de qué pasó en su vida, pero fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo mató. Solamente se nos dicen esas 2 cosas. Su condición moral era mala, perversa, y Dios lo juzgó. No sabemos exactamente cómo, y como corresponde a la ley del levirato, que más adelante en la ley de Moisés se va a exponer, le corresponde a Onán levantarle descendencia a su hermano a través de su cuñada, la viuda, que se llamaba Tamar. Onán, desobedeciendo esta ley y despreciando a su hermano, porque el texto nos dice que no era simplemente por usar un método anticonceptivo, es porque no quería levantarle una descendencia a su hermano, vertía fuera, y entonces por causa de eso Dios lo mató. Desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora Dios está tratando con Judá. Judá le dice a su nuera que se quede en casa como viuda hasta que su tercer hijo crezca para entregársela a él por mujer. Pero el tiempo pasó, Judá vio que el joven crecía y Tamar vio que el joven crecía, y Judá decidió no entregárselo por temor de que muriera. Incumplió su palabra, incumplió la ley. Andando el tiempo, Judá también queda viudo y Tamar decide darle una lección. Se disfraza de prostituta junto al camino. Judá le deja unas arras, una garantía para poder llegarse a ella. Tamar concibe de su suegro. Judá se entera y ordena aplicarle la pena de muerte a causa de su fornicación. Sacadla y sea quemada, dice en el verso 24.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y Judá los reconoció, y escuchemos las palabras de Judá: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Judá también estaba violando la ley. Judá también había pecado al negarle a su hijo, pero en su ceguera veía más la paja en el ojo de Tamar que la viga en su propio ojo. Y reacciona airado, similar a David, cuando Natán le cuenta la historia del hombre pobre y la cordera en 2 de Samuel 12. Y Judá no tuvo en cuenta el pecado que había cometido. Más justa es ella que yo. Y aconteció que andando el tiempo, Tamar dio a luz a gemelos, Farés y Sara o Sera. Farés fue ancestro de Cristo. Y Dios está aquí tratando con el corazón de Judá a través de todos estos hechos terribles. Está mostrando a Judá el valor de la justicia. Está santificando y tratando con el corazón de Judá, quien más adelante va a tomar el liderazgo en su familia. Judá, de quien habría de venir el Mesías, de quien habría de nacer Cristo, de esta misma línea. Tamar aparece en la genealogía de Mateo capítulo 1. Porque Cristo no elige a los mejores hombres, a los más sabios, a los más piadosos. Cristo eligió la familia de la que habría de venir, de hombres y mujeres pecadores, que Él salvó por gracia, con los que Él trató personalmente. Y más adelante vamos a ver cómo se muestra este carácter renovado en Judá. En Job capítulo 4 vemos la primera intervención de uno de los amigos de Job, Elifaz temanita, descendiente de Esaú. Job comienza quejándose en el capítulo anterior del día en que nació, maldice el día de su nacimiento, se queja de la razón por la cual los hombres nacen para sufrir, y Elifaz entonces interviene afirmando básicamente tres cosas. Pero en primer lugar, que Job le enseñaba a muchos y que su conocimiento ahora él debía aplicárselo también, lo que él sabía. A los que tropezaban, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían, mas ahora el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Esto es una verdad muy interesante. A veces nosotros también necesitamos escuchar las mismas verdades que les decimos a otros. Y en medio de la aflicción solemos olvidar las cosas que conocemos. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y luego lo lleva a un análisis que, aunque correcto, está mal aplicado. Esto es importante. Los amigos de Job no tienen una teología errada totalmente. Pero sí, en este caso, el fundamento de Elifaz o el argumento de Elifaz nos lo da en el versículo 7. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y de dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, aquí su segundo argumento, los que harán iniquidad y siembran injuria, esas ciegan. Su principio es un principio general que vemos en otras partes de las Escrituras. Pablo mismo lo cita: lo que el hombre sembrare, eso también segará, en Gálatas capítulo 6. Pero aquí Elifaz comete el error de muchos: aplicar un principio general a un caso en particular. Él está relacionando automáticamente el padecimiento con el pecado. Si te está yendo mal es porque algo malo hiciste. Y en su tercer argumento refuerza esto con una intervención espiritual.
Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocía, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos los ángeles. No confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo. Y es cierto lo que Elifaz está diciendo: los hombres no somos más justos que Dios. Y en principio general, lo que los hombres siembran, eso ciegan. Pero él está ignorando algo. Dios tiene un trato particular con cada uno de sus hijos. Y el sufrimiento es un método, la tribulación es el método que Dios utiliza para perfeccionar el carácter de sus hijos. Los justos también sufren, no solo los impíos. Este es el ejemplo de una correcta teología general, pero mal aplicada al corazón de alguien que sufre. Él pensaba que si Job estaba padeciendo todo eso, necesariamente tenía que haber hecho algo malo, porque los inocentes no se pierden. Los que siembran injurias e iniquidad, esos ciegan. Sin embargo, estaba totalmente equivocado. Job era recto y justo, y Dios estaba tratando con su corazón, perfeccionando su carácter a través del sufrimiento. Y eso mismo vemos en Marcos capítulo 8. Cristo Jesús con sus discípulos trabaja personalmente, continuamente, para perfeccionar su carácter. Aunque ellos muchas veces no entiendan, aunque ellos muchas veces se muestren endurecidos, el Señor tiene un trato particular con aquellos a los que Él ha llamado. En el capítulo 8 vuelve a reeditar la alimentación, esta vez de 4,000 hombres. Cuando les pide a los discípulos que les den alimento, ellos otra vez vuelven a quejarse de que no tenían alimentos, pero Cristo les dice: ¿cuántos panes tenéis? Para llevarlos a recordar, porque muy probablemente esos panes hayan venido de la alimentación anterior, para que ellos recordaran. Sin embargo, no recordaban. Cuando Cristo vuelve a hacer el milagro, ellos seguían sin entender la verdad. Pero aquí está la gran diferencia. Llegados al otro lugar, a la otra punta del mar, los fariseos comenzaron a discutir con él pidiéndole una señal del cielo. Y Cristo, dice el texto, gimió en el espíritu. Esto es una descarga, como una especie de declaración de frustración, como una respiración profunda. Y esta es la última vez que Cristo vuelve a hablar con ellos. Día tras día, año tras año, habían visto sus milagros y nada de eso les bastaba. Seguían demandando señales, porque la incredulidad se había adueñado de sus corazones. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no les será dada señal. Y se fue de allí para siempre. Y eso es lamentable. Algunos, muchos asistentes a iglesias, muchos hijos de cristianos, tienen y son continuamente expuestos a la palabra de Cristo y se niegan a creer. Un día la puerta será cerrada, amados hermanos. Y no estoy hablando de la segunda venida precisamente. A estos hombres se les cerró la puerta en ese momento. A causa de su incredulidad no hubo más oportunidad para ellos. Más adelante, andando en el mar, Cristo les advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura, o sea, de las doctrinas y de la hipocresía de los fariseos, saduceos y de Herodes. Y los discípulos, también endurecidos, pensaban que él les hablaba porque ellos no habían traído pan y le estaba tirando una especie de indirecta. Y Cristo entonces los reprende. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Sí, así era, como el resto. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué no abandonaba a los discípulos como a estos fariseos?
porque Él estaba tratando con ellos, los estaba formando. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas y pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? ¿Cómo es que aún no entendéis? No entendían. Su corazón estaba endurecido. Y más adelante entonces lo muestra a través de la sanidad de un hombre, que lo sana de una manera parcial. Él estaba ciego, su vista no se recupera del todo, dice que veía a los hombres como árboles y luego vuelve a imponerle las manos una vez más y los sana totalmente. Ese es el trato del Señor con nosotros. Cada vez nos va concediendo más luz y más luz y más luz, aunque a veces nuestra vista se disminuya, se distraiga por las cosas de este mundo. Cristo va a perfeccionar su obra en nosotros hasta transformarnos completamente. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. No perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Y llegando a Cesarea de Filipo, al pie de un monte, él le pregunta a los hombres o a sus discípulos cuál era la opinión de la mayoría sobre su identidad, y todos evidencian un profundo desconocimiento. Para la mayoría de los hombres, Cristo era simplemente el Elías que había de venir, un precursor del Mesías verdadero, o era alguno de los profetas, simplemente un hombre. Pero Pedro confiesa en nombre de todos los discípulos, y Jesús lo llama bienaventurado porque eso se lo había revelado su Padre Celestial, no carne ni sangre. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Mesías, la promesa de Dios a su pueblo, y también era Dios encarnado. Pero es asombroso cuando entonces Jesús anuncia sus sufrimientos, que ese Cristo que acababan de confesar, Él debía morir, ser entregado. Pedro entonces lo reprende, acabando de confesarlo a Él como el Mesías, como el Señor, como el Dios encarnado. Tiene el atrevimiento de reprenderle para que eso no le acontezca. Pedro piensa en el mismo sentido que Elifaz: los justos no pueden sufrir. Y el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres. Estás demasiado enfocado en el sufrimiento y no en su propósito. Y luego le dice a todos los discípulos que el discipulado tiene un costo. El discipulado tiene un costo. Job no sabía por qué sufría, Cristo sí sabía. Y el seguirlo a Él demanda un costo. Todos los que quieran salvar su vida la perderán. Todos los que pierdan su vida por causa de Él y del Evangelio la salvarán. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo aquello que lo define, no solamente sus pecados y de su carne, sino sus intereses, sus prioridades. Todo sométalo a la voluntad de Dios y tome su cruz y sígame cada día. Y Pablo completa todo este círculo de trabajo personal, de santificación, de crecimiento progresivo, no lineal, pero siempre progresivo, con la obra del Espíritu Santo. Habiendo argumentado que la ley evidencia la condición de nuestro corazón, así tanto para el incrédulo como para el creyente, nos deja ver que el mal continúa morando en nosotros y que tenemos un cuerpo de muerte, el viejo hombre todavía en nosotros. Pablo dice: ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. El pecado y la ley condenan a los hombres, pero Cristo Jesús fue entregado para hacer lo que era imposible para la ley a causa de su debilidad, tomando la semejanza de la carne del pecado, semejanza, porque en Él no hubo pecado. Y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne. Él recibió en sí mismo el pecado de todos los hombres, de todo aquel que cree. Y Dios
condenó y destruyó ese pecado que murió con Cristo en la cruz, para que ahora la justicia de la ley, las promesas y las bendiciones de la ley se cumplieran en nosotros, los que ahora andamos guiados por el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, no le pertenece el sello, la circuncisión del nuevo pacto, como dice Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, es la del interior por la presencia del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu nosotros podemos dar muerte a la carne. Podemos trabajar y ser fortalecidos en nuestra santificación. Por medio de Él hacemos morir las obras de la carne. Y Él mismo que mora en nosotros resucitará entonces nuestros cuerpos mortales. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la carne está muerta a causa del pecado y moriremos. Pero nuestro hombre interior ha sido renovado, ha sido resucitado por causa de la justicia. Deudores somos, dice Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados, los que procuran obedecer, la evidencia de que somos hijos es que tenemos la intención de obedecer la guía del Espíritu Santo. Y si hijos, somos herederos. Y el Espíritu mismo nos confirma eso, dándonos testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y a través de las aflicciones del tiempo presente, somos transformados, dice Pablo. Tengo por seguro que todas las aflicciones del tiempo presente, y más adelante dice que ninguna de esas aflicciones nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas esas no son dignas de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque con la redención final de nuestro cuerpo a través de la resurrección, obrada por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual no nos dejará desde nuestro nuevo nacimiento hasta la resurrección final, no nos dejará. Con nuestra resurrección, toda la creación que fue maldita a causa del pecado será otra vez libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de entre los muertos, la segunda venida de Cristo. Si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos y entre tanto eso llega el Espíritu Santo. Gloria al Señor por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos ha regenerado, que nos ha santificado, que nos da testimonio, que nos guía, que nos fortalece, que nos transforma, también nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, de modo que a los que aman a Dios, todas las cosas, tribulación, angustia, enfermedades, peligros, espada, todas ellas somos más que vencedores, porque todas ellas ayudan a nuestro bien. Todas ellas ayudan a nuestro bien. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, porque tenemos el Espíritu de Cristo, somos su pueblo, somos su cuerpo, y Él es nuestro Salvador. Dios está por nosotros, Él es a favor de nosotros. Nada nos puede vencer. Amados hermanos, la santificación es un proceso individual y personal. Y Dios trata con nosotros a través de circunstancias, a través de muchas pruebas, eventos y sucesos que nosotros mismos no comprendemos. Sucedió de Judá con Tamar, lo mismo con Job. Pero Cristo nunca se va a rendir a la hora de trabajar con nosotros. No se rindió con sus discípulos como sí con los fariseos. Él siguió trabajando en ellos y ellos siguieron creciendo. Y de esa misma manera ahora tenemos a su Espíritu, lo tenemos a Él morando en nosotros. Y Él continuará obrando en nosotros
y no nos dejará, porque nuestra esperanza no será avergonzada. Veremos a Cristo y tendremos su imagen en nosotros. Que el Señor les bendiga.